Hola, soy Juan Carlos Cabrera. En este caso vamos a hacer un análisis de un tema sumamente interesante que es la prueba en el daño moral. Y nos adentramos concretamente en un caso muy interesante respecto a cómo el juez se encuentra obligado a valorar la prueba para justificar un daño moral. Es así que nos remitimos al caso de Juan Pérez, ¿no? Un comerciante cuencano, una persona honesta, trabajadora, una persona que siempre fue reconocido por la sociedad como tal, ¿sí? Como una persona honesta y trabajadora. Se le decide acusar de un injusto. Se le dice que él cometió un delito de robo. Es por ello que, y como toda persona que no puede ser de otra manera, tuvo que verse involucrado en un proceso judicial. Proceso judicial en la que efectivamente, pues, tuvo que defenderse y tuvo que demostrar que él fue inocente. Y sin embargo, y pese a que efectivamente nunca tuvo que pisar la cárcel, este acto o este hecho de descrédito en su contra dejó huellas imborrables en su mente, en su corazón, en su alma. Le afectó en su trabajo, le afectó en su ámbito familiar, pues en su trabajo fue despedido. En el ámbito familiar, se tornó muy tensa la relación con su esposa y con sus dos hijas, quienes también resultaron afectadas. Pero aún más allá de las secuelas sociales producidas, Juan Pérez atraviesa y atravesó duros momentos en su intimidad, en su personalidad, pues esta injuria no solamente le causó un perjuicio social, sino le provocó un sufrimiento interno en su psiquis, le provocó un daño moral. Es por ello que de Juan Pérez decide acudir a un consultorio jurídico, un estudio jurídico gratuito, que defienden a casos de personas de escasos recursos. Decide contratar a un abogado y efectivamente el abogado le recomienda, le dice que más allá de lo que la ley y la misma jurisprudencia han emitido pronunciamientos, ciertos jueces aseguran que al tratarse de un presupuesto de acción básico, que es el daño moral o la afectación psicológica, esta tiene que ser demostrada, ¿sí? Tiene que ser demostrada, tiene que ser justificada de una manera pericial. Por ello, Juan Pérez le dice que él no tiene problema para aquello, pero necesita efectivamente contratar un perito para justificar este presupuesto, por lo que se cuantifica en $1.000 los honorarios de este perito para que pueda intervenir y hacer esta valoración psicológica. Juan Pérez, ante ello, pues manifiesta no poder costear estos valores, ya que una de las consecuencias que le provocó esta acusación de haber robado es que le echaron de su trabajo. Y lamentablemente, pues ya un año sin poder trabajar, efectivamente resulta un imposible para poder costear dichos valores. Por eso Juan Pérez se pregunta si la justicia puede estar sujeta al vaivén de los criterios de los jueces, si es que la ley es la misma. ¿Y por qué hace esta pregunta Juan Pérez? Porque el abogado le ha dicho que que hay jueces que no piden la intervención de peritos, pero que otros sí piden esa intervención de los peritos. Por eso el mismo abogado le dice que esto provoca una inseguridad jurídica, es decir, todas las personas que forman parte de una sociedad tenemos que conocer efectivamente cuáles son los presupuestos de las acciones y cuáles son los pronunciamientos de los jueces o cuando vulneramos o cuando vulneran nuestros derechos. Es decir, si la ley es para todos, ¿por qué estamos sujetos al vaivén de un criterio judicial distinto al de otro juez? Un sentimiento de impotencia por la injusticia que cree pasar en ese momento Juan Pérez. Adentrándonos ya al caso, efectivamente, la jurisprudencia se ha pronunciado acerca de tres elementos que deben existir como elementos constitutivos para la acción de daño moral. Y los tres tienen que ser mostrados. El primero, un daño causado en la psiquis de una persona, una afectación psicológica.
El segundo es un ilícito cometido y el tercero es una relación causal entre lo primero y lo segundo, es decir, debe haber una relación entre el perjuicio emocional recibido de una persona y el acto ilícito cometido. ¿Y cuál es el problema del asunto de esta intervención? Es sobre el primer caso. Ahí encontramos la problemática, pues ahí es donde los jueces no se han puesto de acuerdo para emitir pronunciamientos. Insistimos en esto, pese a que la jurisprudencia ya lo establecía. ¿Cómo demostrar esa afectación psicológica de Juan Pérez? El abogado Juan Pérez, pues, al ya no poder contar con contratar un perito en la rama de la psicología, pues pide que Juan Pérez traiga cuatro testigos. Es así que decide presentarlos en audiencia. Una testigo es la esposa de Juan Pérez, la otra es su primera hija y otros dos testigos son amigos del afectado, quienes en audiencia dan cuenta efectivamente de una pesadilla sufrida, de momentos de lloro, de descompensación, de angustia, situaciones extremas de depresión. Todo esto generado por cuanto la sociedad le tildó de ser un delincuente. Inclusive, yéndonos un poco más allá, la esposa de Juan Pérez, quien intervino en esta sala de audiencias, hasta tocó temas de índole muy personal, Juan Pérez. Sí, definitivamente hasta su vida sexual había cambiado. En audiencia, al escuchar el juez estos testimonios, sí, que hasta cierto punto le parecieron tanto a él como a todas las personas que intervinieron en esta audiencia, público presente, desgarradores. Testigos llorando, Juan Pérez llorando, y el juez no tiene duda alguna de encontrarse frente a un hecho de un caso injusto. ¿Esto por qué el juez lo considera en ese momento injusto? Porque toda la prueba testimonial dada en esta audiencia refieren que Juan Pérez es una muy buena persona, siempre lo fue, cumplidor de sus obligaciones, nunca hizo daño a nadie y luchaba día a día por el bienestar de su esposa y de sus hijas. Sin embargo, a partir del injusto, de la acusación injusta, su vida cambió. Juan Pérez dejó de ser esa persona sonriente, amable, afable con todos y se tornó en una persona pensativa que lloraba de la nada, se angustió, se desesperó. En algún momento también un amigo cuenta que en algún momento se le dijo por parte de Juan Pérez que hasta había pensado en la muerte. Y pese a tener todos estos elementos constitutivos de la acción, el juez se pregunta si es que estos testimonios que dan cuenta de la situación psicológica de Juan Pérez es prueba suficiente para poder demostrar un daño moral. Pregunta que viene dado, insistimos en aquello, por los distintos criterios de los jueces que se han encargado de regarlo entre todos los abogados de la ciudad de Cuenca, que necesitan una prueba pericial para ello. El juez, conocedor perfectamente de las reglas de la valoración de la prueba, es decir, nuestro sistema procesal no penal establece un sistema de valoración de la prueba en que le obliga al juzgador a tomar todos los medios de prueba que hayan sido practicados en una audiencia. Metafóricamente, es como una canasta de frutas en la que tenemos varias frutas, ¿no? Imagino yo voy a hacer una ensalada de frutas, tomo la canasta de frutas y observo que efectivamente al tener varias frutas, lo que primero tengo que hacer es escoger cuáles son las frutas buenas. Sacaré las frutas que estén podridas, dejaré a un lado las frutas que aún no están lo suficientemente maduras y procederé a realizar la ensalada con las frutas que me sirven para determinado fin, que es dicha ensalada. Lo mismo hace el juez con la valoración de la prueba. Tiene una bandeja de pruebas y observará, tiene que ir viendo de uno en uno, un testimonio, un documento, un perito, un testimonio, un documento, etcétera, etcétera. Y dejará a un lado los medios de prueba que no le sirven para motivar su decisión.
Efectivamente, este juez procede a realizar dicho trabajo y sí valora los testimonios rendidos. Es más, a esos testimonios rendidos les da un valor, el valor que lleva como conclusión a que efectivamente Juan Pérez, fruto de la injuria recibida en su contra, tuvo una afectación psicológica. Sí, tuvo una afectación psicológica. Para las lesiones del espíritu rige un principio muy conocido entre los abogados, in res ipsa. Ha dicho la jurisprudencia, lo dice la doctrina ecuatoriana y extranjera, refiriéndose por tal a que la cosa habla por sí misma, que en determinadas situaciones o circunstancias basta con justificar el ilícito cometido. ¿Sí? No es necesario en este caso, y refiriéndonos ya al daño moral en sí mismo, no es necesario ni siquiera justificar el sufrimiento de la persona, ¿sí? Por cuanto una persona cuando sufre, no todas las personas o no todos tenemos las mismas reacciones. Yo puedo estar sufriendo por dentro, mas sin embargo, nadie puede darse cuenta por fuera. O puedo estar sufriendo por dentro y todo el mundo se va a dar cuenta que efectivamente estoy sufriendo. Por eso la jurisprudencia ha dicho no es necesario ni siquiera probar el daño percibido, sufrido, sino más bien el ilícito cometido en mi contra. Juan Pérez, una persona de escasos recursos económicos, que se vio obligado a instaurar un proceso judicial para que la justicia efectivamente le resarza por los perjuicios económicos sufridos por una afectación psicológica, encontró otro obstáculo, ¿no? No solamente el económico, sino encontró otro obstáculo que es el distinto criterio judicial con que los jueces intervienen en este tipo de procesos judiciales. Por suerte para Juan Pérez, y esa suerte no la tienen todas las personas, lamentablemente en nuestro medio, se encontró con un juez que no le exigió erogar más recursos económicos para la tramitación del proceso judicial, que entendió que mientras menos cargas se le imponga a la víctima, mientras la ley interprete en razón de principios, que mientras cumpla con los mandatos jurisprudenciales, solo ahí habrá justicia. Caso contrario, estamos frente a un tema de legalidad, que hay que diferenciar entre la justicia y la legalidad. No todo lo justo es legal y no todo lo legal es justo. Se hizo justicia para Juan Pérez, se le indemnizó con un valor de $50,000 americanos. Este valor le ha servido para que él pueda estar en tratamientos psicológicos y pueda sobrellevar de la mejor manera junto al dolor de su familia esta afectación sufrida. Gracias.